siempre, un placer entrar en su casa y compartir esta hora de la noche. Vamos a vivir una noche especial hoy, porque hay dos temas que nos van a ocupar. El que va a llevar la mayoría del tiempo del programa es hablar de los 190 años de la Biblia en la Argentina. Pero antes de eso, yo quiero hacer un homenaje a una mujer extraordinaria que pasó a la presencia del Señor el sábado pasado. Ella había vuelto de España, donde estaba con su esposo misionando, y vivió durante más de un año y medio aquí en Argentina junto a sus afectos, sus hijos, la Iglesia Bautista del noroeste de la ciudad de Santa Fe, donde era muy amada, muy querida, muy apreciada. Me refiero a Marta Bertuzzi, por supuesto la esposa del pastor Federico Bertuzzi. Nosotros lo tenemos en nuestra iglesia como uno de nuestros misioneros. Para nosotros siempre fue un privilegio. Para nosotros siempre fue un privilegio el tenerlos a ellos como misioneros. Allí está Marta y Federico. Ellos se han dedicado al trabajo misionero. Han dedicado su vida a promover las misiones. Federico ha sido el líder que Dios levantó en la Argentina. Yo digo a partir del año 82 porque fue el año cuando comenzamos a trabajar juntos, pero antes de eso ya Federico impulsaba el tema de la misión. Y no hay posibilidad de que Federico Bertuzzi haya podido hacer todo lo que hizo, que es mucho más de lo que uno se imagina, sin el apoyo de Marta, su esposa. Una mujer, como alguien dijo alguna vez, con un espíritu superior, llena de la presencia de Dios, llena del Espíritu de Dios, humilde, buena esposa, buena madre, buena sierva de Dios, buena amiga. Y este fin de semana fue el momento de decirle hasta pronto. Estuvimos con su familia en la ciudad de Santa Fe el sábado a la tarde y el domingo. Y una de las cosas que me emocionó mucho ver el cariño de toda esa congregación. Una iglesia que numéricamente quizá no es muy grande, o por lo menos no se compara con las mega iglesias que hoy conocemos. Pero una iglesia que ha tenido un impacto mundial, difícil de dimensionar. Misioneros dentro y fuera del país. Y apoyado esa iglesia a Federico y a Marta, y han ellos trascendido con su influencia los límites del país, del continente, y han llegado a todo el mundo. Un hijo muy amado por ellos, por Marta y por Federico, está hoy como invitado de nuestro programa, y es el director general de la Sociedad Bíblica Argentina, mi amigo Rubén del Rey. ¿Qué tal, Rubén? Hola, Juan Pablo. Hola a toda la audiencia. Estaba contándole que pasamos el fin de semana, ¿no es cierto, Rubén?, acompañando a Federico y a la familia. ¿Qué significó para vos, Marta, Federico? Bueno... Rubén, perdón. Sí, la verdad es que muy cercanos, muy amados desde hace años. Te diría más o menos de la misma época, del año 82, pero se hicieron mucho más cercanos a través de la relación con mi esposa, con Anne. Anne se crió en la Iglesia Bautista Nordeste, pero siendo muy jovencita comenzó a trabajar como secretaria de Federico, así que ella trabajaba en la casa de los Bertuzzi, pero además el impacto, la influencia que han tenido en su pastorado, en su visión misionera y además en su amistad. Bueno, Federico nos casó, pero a lo largo de los años quedó una amistad muy cercana y un impacto de esos que dejan huella para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Así que ha sido un momento triste, muy triste,
Sí. Cuando mi señora se enteró el sábado a la mañana, Sí. estuvo llorando un buen rato y por eso decidí, corté todas las actividades que tenía, lo mismo hiciste vos y fuimos a Santa Fe. Pero también, aparte de esa tristeza, lo que es despedir a alguien que ha vivido una vida fructífera. Tristeza, pero en victoria, ¿no? Vida bien invertida. Bien invertida. Vos dijiste algo, Rubén, en el devocional que diste el domingo a la mañana, a mí me tocó mucho, que ellos miraban lo que no se ve. Claro. Echale un párrafo a eso. Porque había leído ahí lo que dice el apóstol Pablo a los corintios, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Y hablaba de cómo el apóstol se sostenía en medio de las dificultades, y era justamente a través de esto. Y lo que mencionaba es que el matrimonio Bertuzzi invirtieron sus vidas en las cosas que no se ven. No sé. Hay un montón de cosas en las cuales uno puede invertir la vida, que son cosas tangibles y que uno podría ver, tocar, contar en una cuenta bancaria. Pero hay un anhelo, una visión, que es el anhelo del mismo corazón del Señor, esto de formar un pueblo de entre todos los pueblos, con gente de todas las etnias, de todas las naciones, un día representada delante del trono. Y mencionaba cómo el apóstol Juan, alguien que también invirtió su vida en las cosas que no se ven, un día el Señor le permitió descorrer el velo y ver eso que no se ve consumado, ¿no? Y bueno, un día Marta también lo está viendo. verá, o lo está viendo, exactamente. Bueno, vos sabés que, Rubén, que es raro que venga un invitado que quiera cantar. Yo ni te pregunté si vas a cantar, pero vos sos músico. Bueno, ¿no? de a dos. Sí, vamos a cantar los dos, por lo menos una estrofa no la vamos a saber, ¿no? Y la gente dice, Pastor, muchos me saludaban en estos 2 días allí en Santa Fe, que ven el programa. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en plena gloria mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cosa, Qué ¿no? himnos, ¿eh? Qué himnos. ¿Cómo nos sostienen los himnos en el medio de la prueba? Sí, sí. Bien. ¿La pongo otra vez la foto? Si el director está atento. Ahí está. Marta, te queremos mucho, Marta. La queríamos mucho. Federico, no estoy seguro que estés mirando el programa, pero el cariño de Rubén, el mío, y de miles y miles que te aman, y ahora están orando para que el Señor te dé mucha fuerza. Cuando lo abracé al terminar el sepelio, abracé, él me pidió que tuviera unas palabras, ahí en ese momento duro, ¿no? Le dije, Federico, no puedes aflojar ahora, porque en octubre tenemos la cumbre de la iglesia perseguida y después tenemos Misión 2015 en Córdoba. Y él es, digamos, el papá de las misiones de este siglo, ¿no? De esta época, desde el año 82 en adelante. Así que bueno, vamos a orar. Le pido a la audiencia que esté orando por Federico, por toda su familia, y porque le dé fuerza y lucidez. Él tiene una enfermedad que la contó aquí
tiene Parkinson, pero está luchando con eso muy, muy bien. Pero ahora el Señor le tiene que dar fuerza, lucidez para los próximos 2 meses, ¿no? Nos quedan 50 días de aquí a la conferencia. Sí. Bien, Rubén, hoy te trajimos porque mañana, ¿qué comienza mañana en septiembre? El mes de la Biblia, que se celebra por varias razones. Tal vez una de las primeras es porque en el mes de septiembre Jerónimo de Estridón, allá por el año 300, hizo la traducción de la Biblia al idioma latín, la que se conoce como la Vulgata Latina. Sí. Una traducción muy, muy importante y que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Pero también en el mes de septiembre de 1569 salía de la imprenta los primeros ejemplares de la Biblia traducida al español por Casiodoro de Reina, que después sería revisada en 1602 por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción Reina Valera, ¿no? La de mayor circulación en el mundo de habla hispana y todavía la más amada por todas las iglesias. Así que por eso se elige septiembre. Exactamente. Así que mañana comienza el mes de la Biblia. Mañana. Bueno, pero nosotros te trajimos, Rubén, para que nos hables de los 190 años de la Biblia, Sí. en la Argentina, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, hay una historia muy, muy rica acerca de la Biblia en la Argentina, pero hace 190 años que comenzó el trabajo activo, oficial, de la sociedad bíblica en nuestro país. Primero, por supuesto, eran como corrientes misioneras. El trabajo de las sociedades bíblicas comenzó en Inglaterra, más precisamente en Gales, y de allí enviaron los primeros cargamentos con Nuevos Testamentos, ahí por el año 1806, y después, bueno, tenemos algunas otras sociedades bíblicas que se estaban fundando, principalmente en Europa, luego la Sociedad Bíblica Americana, que trabajó mucho en Argentina, hasta que en el año 1966, ya muchos años después, el año que viene se van a cumplir 50 años, se funda la Asociación Civil Sociedad Bíblica Argentina. Así que hoy celebramos 190 años del trabajo de la Sociedad Bíblica en Argentina. Pero como institución, el año que viene estamos, como institución 100% nacional, el año que viene estamos celebrando los 50. Sí, y celebran que yo dejo de ser presidente, va a haber una fiesta. No, eso porque... no, de ninguna manera, no, todo lo contrario. Bueno, pero me tocó justo a la fecha, ¿no? Va a ser una tremenda celebración. Rubén preparó una presentación que oportunamente la pudimos ver en la reunión, en la asamblea de la Sociedad Bíblica que realizamos en el edificio del Congreso Nacional. Yo di también un discurso allí, pero lo meduloso de la historia tiene que ver con una presentación que hizo Rubén, que claro, usted entenderá que no tenemos filmaciones de hace 190 años. Así que más bien son gráficos y fotos y personajes de muchos años atrás. Así que lo que vamos a ver es, vamos a ver un PowerPoint, lo que se llama, y Rubén va a leer la presentación. Le digo a todos los que después la van a querer tener, en 2 o 3 días, este programa va a estar como todos los programas subidos al YouTube. Usted entra en YouTube, si no sabe entrar en YouTube, pídale a su nieto que le diga cómo se hace, y allí pone La Puerta Abierta TV, Rubén del Rey, Sociedad Bíblica, 190 años, y usted rápidamente va a tener todo este programa grabado. Pedimos, por favor, que del himno que cantamos no hagan copia y empiecen a vender allí este CD en las puertas de los supermercados, por favor. Pero es muy importante esto porque quizá alguna iglesia quiera utilizar esto que vamos a presentar ahora en alguna reunión, especialmente en este mes donde se celebra
los 190 años de la Sociedad Bíblica. Sí, Juan Pablo, y queremos subir también el texto y la presentación a la página de la Sociedad Bíblica, www. Pongámoslo en la página, en la gráfica ahora, sí. .org.ar. Esta es la página de la Sociedad Bíblica. Está allí el PowerPoint que nosotros vamos a ver ahora. Está también el texto de lo que Rubén nos va a leer. Un material muy valioso. Espero que ahora usted los disfrute. Mientras tanto, esperamos que nos llame. 45686667 es el teléfono donde usted llama y nos deja su mensaje. Y el 1560413585. 1560413585 exclusivamente para recibir mensajes de texto. Este es el momento de que usted llame. Claro, usted me dice, pero me pierdo lo que va a decir. Y bueno, todo no se puede en la vida, ¿viste? Queremos estar en la playa, pero que no haga mucho calor. No se puede. Disfrutamos cuando están las dos cosas. Bien, ¿qué te parece? ¿Estás listo, Rubén? Sí, por Estamos supuesto. listos allí en la dirección. Cada tanto vayan mostrando a Rubén leer para que no sea todo muy solo fotos. Y entonces aquí presento con mucha alegría en el programa los 190 años de la Biblia en la Argentina. Para comenzar con la historia de la Biblia en nuestro país, debemos retroceder hasta la llegada del conquistador español en el siglo XVI. Aquellos hombres como don Juan Díaz de Solís, que descubrió el Río de la Plata en 1516, trajeron sus ansias de riqueza y gloria, un universo de ideas nuevas y progreso para los pobladores indígenas, pero también mucha sangre derramada. En esos tiempos, Europa estaba siendo sacudida por otro fenómeno, la Reforma Protestante, que enseñaba como primer punto que todo el pueblo debía leer la Biblia. Y mientras los indígenas locales terminaban de comerse asado a Solís, literalmente, y sus acompañantes, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavaba en las puertas de la iglesia de Wittenberg las tesis que darían comienzo a una explosión espiritual en el viejo continente. En 1569 se publicó la traducción bíblica al español realizada por Casiodoro de Reina y revisada posteriormente por Cipriano de Valera. Pero en ese mismo año, Felipe II emitió la cédula que establecía la Inquisición en América. Esta cédula decretaba, y cito, la censura de las Biblias y catálogos de los libros prohibidos. Así que cuando los buques arribaban a estas costas, el comisario del Santo Oficio con el alguacil debían verificar si en dicho navío venían algunas imágenes o figuras de santos, papas, cardenales, obispos, clérigos y religiosos, indecentes o ridículas, de mala pintura o libros prohibidos, como Biblias en cualquier lengua vulgar. Es decir, que la Biblia en castellano, considerada lengua vulgar en ese tiempo, estaba en la misma lista junto con las figuras indecentes. No sabemos de grandes cosas que hayan ocurrido en nuestro territorio respecto a la Biblia hasta 3 siglos más tarde, en los días de oro de la Gran Bretaña, esa isla que se levantaba orgullosa contra el avance de Napoleón y que dominaría por un siglo los mares del mundo. Ese país, desgastado por el pecado, la codicia y la opresión, atravesaba una gran conmoción espiritual que renovaría las fibras de la nación y haría surgir el movimiento de la obra misionera moderna y el de las sociedades bíblicas. Escondida entre las montañas de Gales, una niña llamada María Jones deseaba de todo corazón tener una Biblia en su propio idioma. Pero este libro escaseaba y era muy costoso, así que María caminaba 6 kilómetros cada sábado para poder leerla en casa de una vecina. En el año 1800, después de 6 años de sacrificio y ahorro, tejiendo, cuidando niños, cultivando verduras, ayudando a los granjeros,
logró reunir el dinero suficiente para comprar una Biblia. Emprendió un trayecto de 40 kilómetros a pie hasta el pueblo de Bala, donde un pastor llamado Thomas Charles podría venderle su tan deseada Biblia en galés. La historia de María Jones inspiró al pastor Charles y a otros que se reunieron con el propósito de ver qué podían hacer para que la Biblia estuviese al alcance de todas las personas. Es así que en 1804 quedó constituida la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera con el propósito principal de proveer Biblias económicas en galés. En esa reunión, alguien formuló una pregunta que sería histórica. Si para Gales, ¿por qué no para todo el Reino Unido? Y si para el Reino Unido, ¿por qué no para todo el mundo? Así nació aquella sociedad bíblica y esta idea se difundió rápidamente por todo el continente europeo. John Owen, uno de sus fundadores, vio en 1804 el amanecer de una nueva era del cristianismo. Ahora, ¿qué ocurría en nuestro país? Bueno, en 1806 nuestro país sufría las invasiones inglesas. Aquellos británicos que llegaron a nuestras tierras, por lo general, no eran los mejores cristianos. Sin embargo, algunos descubrieron que la mayor necesidad de nuestro país era la palabra de Dios. Un comerciante inglés, Roberto Cowie, tenía intereses en el plata. No sabemos nada más, sino que fue el primero que pensó en hacer llegar la palabra de Dios a nuestro pueblo. Él escribió una carta a la sociedad bíblica, carta histórica para nosotros, diciendo: Estimados señores, tengo un agente que sale de viaje de negocios a Buenos Aires, que es un hombre informado e inteligente. Considerando que es una buena oportunidad para esparcir la palabra de Dios entre los españoles de esos populosos lugares, quisiera saber si la sociedad tiene a mano alguna cantidad de Nuevos Testamentos en español y en qué condiciones estaría dispuesta a suplirme con 200 o 300 ejemplares. Con toda estima para ustedes, su amigo y servidor, Robert Cowie. La Sociedad Misionera de Londres, que había enviado predicadores del Evangelio a los mares del sur, a la China, y hombres como David Livingstone al África, escogió al joven David Hill Creighton. Él se convirtió en el primer misionero enviado al Río de la Plata por cualquier institución evangélica. Los 600 Nuevos Testamentos que trajo no pudieron ingresar a Buenos Aires debido a conflictos internacionales entre España e Inglaterra. Y Creighton debió regresar a su patria dejando las escrituras en Montevideo. Allí fueron distribuidas, aunque una cantidad no determinada logró llegar a Buenos Aires. Una de las que se han ubicado en nuestro país estaba en manos del presbítero Manuel Alberti, miembro de la primera junta surgida del Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810. En un informe posterior se dice que las personas habían recibido el libro con alegría, pero luego la autoridad religiosa de Buenos Aires reclamó, bajo las más severas penas eclesiásticas, todos aquellos ejemplares en versión no autorizada que habían sido distribuidos. Sin embargo, el informe concluye con estas palabras, que son un testimonio para nosotros. Haber propagado bajo cualquier desventaja la palabra de Dios es algo que siempre debe hacerse. Esa palabra, en un tiempo y otro, tendrá su retribución. En 1812 la señora Mackinnon trajo un centenar de Nuevos Testamentos en español, convirtiéndose en la precursora del voluntariado femenino de la Sociedad Bíblica, un brazo importantísimo de nuestra misión. En 1818, mientras San Martín se disponía a hacer su campaña al Perú, llegó a nuestro país Diego Thompson, un joven escocés reconocido como una de las personalidades más notables que produjo el mundo misionero protestante del siglo XIX. Ferviente difusor de la palabra de Dios,
Thompson llegó con el propósito de difundir el sistema lancasteriano de enseñanza pública. Con un sueldo abonado por el Cabildo, entró en las escuelas y utilizó las Sagradas Escrituras como libro de texto. Fue amigo íntimo de los grandes próceres de la independencia, lo cual facilitó su trabajo para dar a conocer las Sagradas Escrituras, especialmente en las escuelas. Entró y utilizó las Sagradas Escrituras como libro de texto y preparó materiales didácticos, extrayendo porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento que creía más adecuadas para la comprensión e instrucción de los niños. Al presentarlas al gobierno fueron aceptadas, sin ninguna revisión eclesiástica, y fue ordenado que se las imprimiera en la imprenta del Estado, a costo del Estado, y que se las colocara en las escuelas públicas. En una de sus cartas escribe: vuelvo mis ojos con placer a los niños. Allí comenzará la gran reforma. Sobre este fundamento debe ser construido todo lo que es noble en nuestra especie, por medio de lo cual Dios debe ser glorificado. Y cuanto más profundo se ponga este fundamento, más temprano se comience con la instrucción, tanto más majestuoso y hermoso será el edificio levantado. Thompson hizo un pedido de Nuevos Testamentos, muchos de los cuales se entregaron a la Biblioteca Nacional. El sacerdote Mariano Perdriel acusó Recibo diciendo: no hay alabanza suficiente que pueda hacerse al mérito de esa sociedad bíblica por haberse ocupado de esparcir por todo el mundo el código de nuestra fe. En 1822, Diego Thompson salió del país y un grupo de comerciantes, carpinteros, sastres, herreros y damas de familia que se reunían en casas particulares resolvieron crear una sociedad bíblica auxiliar en Buenos Aires. Un año después, Teófilo Parvin y Juan Brigham viajaron a Argentina como agentes de la Sociedad Bíblica Americana y trajeron 500 Nuevos Testamentos en español. Como el tema de conversación en ese tiempo era la Constitución Nacional, fallida en su primer intento, publicitaban la Biblia como la Constitución cristiana. Por lo tanto, todo cristiano debía tenerla en su casa. En 1825 llega a nuestro país John Armstrong, primer representante oficial de la Sociedad Bíblica, y esta fecha y este acontecimiento son tomados por las Sociedades Bíblicas Unidas como el comienzo de la obra permanente en la Argentina. Al año siguiente, continuando la tarea de Armstrong, llega a nuestro país Lucas Matthews, que se encontró aquí con un personaje muy original, Emanuel Endelherta. Luego de terminar la carrera universitaria en su país, este científico sueco fue atraído por las palabras de Jesucristo en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y así fue como, habiendo quedado viudo, siendo muy joven, hizo un plan de viajar por el mundo con su hijito pequeño, difundiendo las Escrituras y hablando del amor de Dios. Él veía que no alcanzaba solo con la distribución bíblica, había que dar la palabra, predicar el Evangelio y trabajar en el discipulado. Para ilustrar a los oyentes, en ese tiempo todavía no teníamos ni siquiera iglesias en nuestro país, iglesias evangélicas, ¿no? Eran los primeros que venían a traer, a sembrar la semilla. Entre 1829 y 1852, coincidentes con la época de Juan Manuel de Rosas, la tarea de distribución bíblica pasó por una etapa de dificultades. En el informe de 1848 se dice: respecto a Sudamérica, el comité no tiene nada que informar. No hay parte del mundo con la que esté relacionado el nombre de cristiano que tenga más necesidad de las Escrituras y que sin embargo presente mayor resistencia a su introducción. La Biblia en sus traducciones protestantes fue quemada junto con desnudos pictóricos en la plaza pública de Buenos Aires frente al Cabildo. Este es el único caso conocido en la historia argentina en que la Biblia pasara por una hoguera debido a la orden de una autoridad civil.
Entre 1843 y 1851 se destaca en nuestra patria la presencia de Allen Gardiner, quien puso la mirada en tierras fueguinas. Junto con 7 compañeros dejó su vida por la enfermedad, el frío y el hambre, allá en la isla Picton, Canal de Beagle. Su afán de ganar a los yaganes para Cristo provocó la epopeya que sacudió al mundo cristiano. Desde el momento de su conversión, el inmigrante italiano Francisco Pensotti, verdadero apóstol de la distribución bíblica, vio la necesidad de recorrer el continente latinoamericano junto al doctor Andrés Milne. Ofrecían la Biblia de casa en casa, de ciudad en ciudad, de nación en nación. Su método de trabajo de 2 en 2 y de casa en casa derivó en la labor de los colportores o vendedores de Biblias, que penetraron en regiones desconocidas con la Biblia en la mano y dieron origen a numerosas iglesias evangélicas. Juan Crisóstomo Bareto había iniciado su ministerio como colportor e inculcaba en cuantos lo rodeaban el amor por la venta de Biblias. En 1914, refiriéndose al trabajo de los colportores, escribió: las sociedades bíblicas no solo nos han dado el libro, a ellas les debemos algunos de los mejores predicadores en los púlpitos sudamericanos. A falta de seminarios para prepararse para la predicación, muchos jóvenes han tenido que tomar una maleta y hacer su escuela en el campo de batalla del colportaje, golpeando de puerta en puerta, oyendo y contestando toda clase de objeciones, sufriendo insultos y recibiendo amenazas, pero también hallando magníficas oportunidades de hablar a las almas ansiosas. Han ganado experiencias que jamás cambiarían por el más alto título universitario. Leyendo el libro de la realidad, han aprendido a conocer las necesidades espirituales y morales del pueblo a quienes se dirigen. Al subir al púlpito, hablan con una eficacia que no hubieran alcanzado sin pasar por esa ruta. Casi me atrevo a decir que el colportaje es moralmente obligatorio a todos los que aspiran al ministerio. El 29 de marzo de 1966 se constituyó la Asociación Sociedad Bíblica Argentina, una asociación civil íntegramente argentina, fundada por las iglesias para servir a las iglesias. La reunión fue presidida por el profesor Santiago Canclini y contó con la presencia de líderes cristianos altamente representativos. Podrían contarse muchas historias, muchas anécdotas de la historia más reciente, como la de la guerra con Gran Bretaña en 1982. La SBA convocó a las iglesias de Argentina a donar el valor de un Nuevo Testamento, con el objeto de agregar un ejemplar sin cargo en la bolsa de rancho de cada soldado. Entonces se recaudó 4 veces más de lo necesario. O la traducción bíblica al wichí, primera lengua argentina en tener la Biblia completa en 2002. O la distribución de 1 millón de Biblias para los hogares de Argentina, meta alcanzada en febrero de este año. Las nuevas tecnologías representan desafíos nuevos y oportunidades nuevas para la tarea de la sociedad bíblica. Pero el desafío aún mayor, y que todos compartimos, es que la Biblia, esa ley del Señor que convierte el alma, ejerza su influencia transformadora en la iglesia y en la cultura. Es maravilloso pensar que la sociedad bíblica no nació con nosotros, sino que somos parte de una historia que nos trasciende. Una historia de hombres y mujeres fieles al llamado de Dios. Nombres resonantes como Diego Thompson, Francisco Pensotti y Andrés Milne. O personajes anónimos y humildes. Unos y otros se dieron a sí mismos con el fin de esparcir la buena semilla en un terreno difícil, sembrando sus propias vidas para que hoy cosechemos su fruto. Por eso, al celebrar los 190 años de obra ininterrumpida de la sociedad bíblica en Argentina, podemos decir con el salmista: alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad, por la grandeza de tu nombre y porque tu palabra está por encima de todo.
Y es justamente esa convicción, que su palabra está por encima de todo, la que sigue inspirando a las iglesias a continuar con este precioso ministerio. Porque hoy, como hace 190 años, queremos que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de la Biblia, en el idioma en el que piensa y siente, en formatos que favorezcan el entendimiento y sin que el dinero sea un impedimento. Y es con este fin que la Sociedad Bíblica Argentina, fundada por las iglesias, seguirá sirviendo a las iglesias, traduciendo, publicando, difundiendo y exaltando la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Así ha sido este resumen. Nunca habíamos hecho una cosa así. Una experiencia. Pero claro, no hay posibilidad de hacer un video porque la gran parte de la historia es en el siglo pasado, ¿no? Claro. Pero yo creo que es un material muy valioso y vamos a poner la página de la iglesia, la página de la Sociedad Bíblica, perdón, para que todo el mundo pueda acceder a este material e inclusive a estas fotos para ya sea usar la grabación del programa o animo a todos los que puedan usar esto en sus iglesias y leer el texto que también va a estar en la página. Claro, esa es justamente una propuesta, ¿no? Estamos iniciando el mes de la Biblia y qué bueno poder apartar un tiempo especial, tal vez durante algún culto del domingo, para poder hablar especialmente del trabajo de la historia de 190 años. Es la historia desconocida por la gran mayoría, la gran mayoría de líderes de las iglesias, y tal vez también pasar algún video sobre la traducción de la Biblia. Y bueno, todo material que está en la página de la Sociedad Bíblica Argentina. Yo quiero decirle a todos los que ven el programa que cuando usted compra una Biblia, tiene que mirar quién la edita. Hay muchas editoriales que producen Biblias de muy buena calidad y por supuesto la gran mayoría usando este texto que se utiliza todavía en el día de hoy, que es la versión Reina Valera. Este es un ejemplar de la Biblia económica que hicimos hace 2 años en el plan 1 millón de Biblias. Cuando comenzó esto se vendía a 13 pesos. Sí. Claro, fue un esfuerzo muy grande, prácticamente el costo. Hoy el valor, ¿cuánto está? 24. 24. Mirá, Noemí de Chaco dice, hermoso himno cantaron. Jorge de los del Camino, gracias por venir a despedir a Marta, espero estar por allí en octubre. El pastor Dulci de la Iglesia Menonita de Salto dice que este mes llamó a la Sociedad Bíblica Rosario por las Biblias misioneras y no había. Sí. Pregunta si habrá este mes. Sí. Sí. ¿Ya está? ¿Ya llegaron? Sí, ya llegaron. Rubén de La Pampa felicita por el programa. Dice que la Iglesia Católica está sobre la Biblia y no la Biblia sobre la Iglesia. Para ellos está interpretado por el Vaticano. Bueno, un comentario que tiene que ver. Quiero ser claro en este párrafo que voy a insertar ahora. La Iglesia Católica en los últimos años, particularmente después del Vaticano II, cambió absolutamente su actitud hacia la Biblia. Y en vez de prohibirla y en vez de castigar a aquel que comprara una Biblia y la leyera, ahora está promocionando la Biblia. De hecho, hablando con el cardenal Poli, que es el cardenal que reemplazó al cardenal Bergoglio, que se crió en este barrio, me decía que él, toda su adolescencia y juventud, que hacía de Boy Scout, aquí en la iglesia, acá a 2 cuadras de aquí, llevaba el Dios habla hoy, la Biblia de la Sociedad Bíblica en su mochila, así me comentó. Es decir, hoy por hoy ya esa actitud, no vamos a hacer historia de eso, ha cambiado y la Iglesia Católica está produciendo la Biblia. Contá el último trabajo que hemos hecho en este sentido. ¿Para la Iglesia Católica? Sí, una edición especial para la diócesis del noroeste argentino. Ellos trabajan
bueno, con muchísimas comunidades y familias allá, y hacía tiempo que nos estaban pidiendo hacer una edición misionera para que muchas personas puedan acceder a la palabra de Dios. Y la verdad es que, bueno, es maravilloso escuchar los testimonios de ellos mismos. El hambre, las ansias de leer la Biblia, muchos de ellos, la gran mayoría, están descubriendo la palabra de Dios. Y me decía justamente uno de los sacerdotes que trabaja, hace un trabajo extraordinario allí en Catamarca, dice, hemos descubierto que no hay nada que impacte más a los jóvenes y que les guste más a los jóvenes que el contacto directo con el texto bíblico. Y dice que también hemos descubierto que no hay nada que transforme las vidas como el contacto directo con la palabra de Dios. Dice, nosotros trabajamos con gente en situaciones muy difíciles, gente con necesidades básicas insatisfechas, gente que han sufrido dificultades muy serias en su vida o que le mataron miembros de su familia. Y lo que hemos descubierto es que cuando vamos por el lado de la psicología, las personas vienen y se van. Cuando las confrontamos con la palabra de Dios, permanecen. Bueno, Tremendo. va a ser cosa que un día tengamos que aprender eso los evangélicos también. Ahora, cuando usted compra una Biblia, como esta, que es la versión Reina Valera contemporánea, y que usted lee aquí que dice impresa por la Sociedad Bíblica Unida, Sociedad Bíblica Unida, o la Sociedad Bíblica Argentina, cualquiera sea el caso, usted está invirtiendo en el reino de Dios. Cuando compra de una editorial, de una librería, de una casa publicadora, usted se compra una Biblia, bárbaro, y las ganancias, lo que produce la venta de esa Biblia, va a los dueños de la empresa, va para los que, bueno, manejan las editoriales. En este caso, la ganancia, si es que podemos llamar ganancia, los resultados de la venta de la Biblia, tanto sea Sociedad Bíblica Argentina como la Sociedad Bíblica Unida, esos resultados van en la traducción a los idiomas de las comunidades originarias de nuestro país. Esto es muy importante decirle, porque usted va a tener la posibilidad de comprar 2 Biblias. Dice, uy, esta me gusta mucho, pero esta le da de ganar a un señor que tiene su casa en Australia y maneja las empresas multinacionales. Y esta, no, quizá no es tan linda, pero si yo compro esta, un hermano mío de las comunidades aborígenes va a tener su Biblia. Porque cuando se traduce, se publica y se entrega la Biblia a nuestras comunidades es a pura pérdida, porque la cantidad que se va a producir nunca compensa la gran inversión que hay que hacer para la traducción. Y ahora vamos a ver un video que tiene que ver como resultado de que usted compra Biblias en la Sociedad Bíblica Argentina o en la Sociedad Bíblica Unida, hemos podido entregarle a la comunidad Tobacom la Biblia completa. Así que para nosotros fue una fiesta. Tiene que ser una fiesta para usted si usted ha invertido al comprar una Biblia en la Sociedad Bíblica Argentina. Mire este video y disfrútelo con nosotros. Una cultura que no tenga un libro para leer fatalmente está condenada a desaparecer. Por lo menos el idioma va a desaparecer. Un pueblo debe tener su propio idioma, sabiendo de que un pueblo cautivo pierde su tierra, pierde su lengua, pierde su razón de ser. Entonces, tener una Biblia ahora, toda, implica de que es un paso de una recuperación de la dignidad como pueblo. La culminación de una traducción y poder tener
las Biblias ahora en la mano y distribuirlas en las comunidades representa uno de los actos más emocionantes que uno puede presenciar. Y para mí ver logrado concluido el proyecto es una alegría inmensa. Después de 80 años vamos a hablar con el Señor en nuestro dialecto a fin de evangelizar para el mundo si es necesario la palabra de Dios en nuestro idioma. karakter malatik ni email si lutara kanaksik jadi unam sokopia kuti isira yot na mai karakter na china ke pensian sokte as wajib ni to tapi kenau na kan di maju kayok tina chikai namko. Y llevo un año de tener la piel de gallina. Es una emoción muy grande, digamos. Me emociono. Yo creo que esto es algo que es histórico, que va a trascender y va a cambiar muchas realidades, muchas situaciones de vida muy crudas, muy crueles de nuestras familias. Se les abre una oportunidad tremenda a esta comunidad toba de poder afirmar su lenguaje, pero mucho más, de poder educar a sus hijos con la lectura de la palabra de Dios. El aporte que podemos dar como traductores para las generaciones futuras es mantener la lengua propia, que la lengua toba sea vigente para todo el tiempo. Que nos vayamos a un lugar lejos, por medio de nos identificamos que somos como. Nanya kita. Kakulay vitasun ak dal inaso Pentecoste nachi inawak nam yamakten so Jesus. Akan imerera nachi hayem sel aso kalota si awapi mariota nachi ka alwapi yataktayota da loboyak katayota nawal aktaka. Bueno, qué emocionante recordar ese sábado a la mañana que estuvimos con Rubén disfrutando al ver a nuestros hermanos recibir la palabra de Dios. Qué emoción, qué emoción. ¿Qué te queda de aquel día, Rubén? Fue realmente muy impactante. Hasta tuve el gusto de poder llevar a mi hijo de 18 años, porque son esas vivencias que es difícil transmitirlas, aunque el video creo que comunica bastante bien lo que fue la emoción de ese día. Pero, claro, a veces no llegamos a dimensionar todo el impacto que tiene una traducción para una comunidad de los pueblos originarios, ¿no? En muchos de estos casos se trataba de lenguas ágrafas, lenguas que no tenían escritura. Por lo cual la Biblia comienza a ser, como vos lo decís al final del video, el único libro que tienen en su idioma, y a partir de ahí, bueno, todo el resto de los libros, aún los diccionarios, tienen que hacer referencia a la Biblia para explicar las palabras, las gramáticas. Pero además, uno de los hermanos traductores, Rafael Mancilla, que aparece ahí al final, él nos decía, hace 30 años nos daba vergüenza hablar en nuestro idioma. Y hoy estamos orgullosos de nuestra lengua gracias a la Biblia. Tremendo. Bueno, leo algunos mensajes. Marcelo de Rosario dice, compró la revista National Geographic y figura un comentario que yo hice. Bueno, sí, vino un periodista, me reporteó y ahí salió. Susana de los Toldos, muy buen programa. Pastor Ramón González de San Roque Corrientes, de la Iglesia Reino de Dios, muy buen programa. Y Inés Costabel de San Nicolás, ¿quiénes eran los valdenses en el Río de la Plata en 1800? Creo que soy descendiente de ellos. Bueno, los valdenses es una comunidad anterior a la reforma de Lutero.
Y yo creo, no sé si lo conté, pero una de las razones por la que el Papa Francisco fue a pedir perdón a los valdenses, porque previo a la Inquisición, antes de la Inquisición los mataron a todos, pero quedó una comunidad allí en el norte de Italia y en el sur de Francia, y una de las razones por la que el Papa Francisco fue a pedir perdón era porque tenía un gran amigo, pastor valdense, Norberto Bertón, en Buenos Aires. Iba a comer a la casa del pastor Bertón una vez por mes, y el hijo de Norberto Bertón viene a la iglesia La Puerta Abierta. La verdad que no sabría qué decirle acerca de cómo saber si su familia es valdense o no, aunque ahora hay páginas en internet que te dicen hasta el nombre de tu bisabuelo. María Teresa dice que la Sociedad Bíblica debería ser la única que venda Biblias Reina Valera 60. Bueno, un tema interesante, Rubén. ¿Cómo no se te ocurrió? Sí. Esteban y María de las Heras, hermosas historias. Luis de Río Gallego, que los libreros no comercien con la Biblia misionera. ¿Cuál fue el arreglo que hicimos con los libreros? No, justamente creemos que los libreros, o una gran parte de ellos, la mayoría, son socios en la misión. Y es hermoso ver como en este tiempo, estamos justamente en estas semanas teniendo reuniones con libreros en las distintas ciudades. Y presentando la tarea de la Sociedad Bíblica y presentando los proyectos. Y cómo hay emoción en muchos de ellos, porque es gente que tiene ese sentido de misión, que entiende que lo que están haciendo desde la librería es misión, es un ministerio. Algunos de ellos han trabajado por décadas enteras, algunos son segunda generación trabajando en esto. Es normal, a ver, digámoslo, que ganen un poco sobre la venta de la Biblia, porque tienen que mantener la estructura de la librería, tienen que pagar los gastos de flete, de transporte, de correo. Ahora, si le agregan 5 veces el valor, está mal. No, en cuanto a las Biblias misioneras, para responder a esa pregunta, lo que acordamos y de esa manera además promocionamos el proyecto, era que había o debía haber un precio único en todo el país, porque queríamos que la Biblia pueda llegar al último rincón de la Argentina, donde hay un gasto aún de flete muy, muy importante, al mismo precio que la podría comprar una iglesia en Buenos Aires. Así que... Y se cumplió mayormente. Se cumplió. Pero igualmente si los que van a comprar una Biblia ven algún tipo de irregularidad, les pedimos que nos avisen en esto, ¿no? Claro, bien. Bueno, Esteban y María de las Heras, ¿dije esto? Bueno, no sé cuál mensaje terminé leyendo. Gracias a todos los que llaman, son muchos los que están viendo el programa. Yo tengo una gran expectativa, hasta ahora mezcla de frustración. Y es que como presidente de la Sociedad Bíblica estoy cumpliendo el 6º año. Sí. Y estoy tratando, antes de irme, de ser presidente y descansar de esa tremenda responsabilidad, que todos los empleados de la Sociedad Bíblica sepan cantar el himno. Lo sabrán. Lo sabrán. Pero me lo vine prometiendo de hace 5 años. Bueno. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene la verdad, la divina voluntad, me declara lo que soy, de quién vine y a quién voy. Como es mi amigo, no lo llevo a cantar la segunda estrofa porque... Reprende ella mi dudar y me exhorta sin cesar. Bueno, espero... Gracias, Rubén. Gracias por venir. Gracias. Trate de ir a su iglesia en esta semana y decir, pastor, tenemos que celebrar el mes de la Biblia. Quizá sea este un mes para leer más la Biblia, para llevar más la Biblia a la comunidad, al barrio donde usted o de donde su iglesia esté participando, pero dar gracias
¿qué sería de nuestra vida si no hubiéramos tenido la Biblia? La Biblia es la base de nuestra fe. Es imposible pensar en ser cristiano sin tener la palabra de Dios. Y lo más importante de todo no es tener una Biblia. Todo el mundo puede tener una. Tampoco es importante leerla, que es importante. Tampoco es lo más importante creerla. Lo más importante es obedecerla. Y esa es la tarea del cristiano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es la que debe llenar nuestra mente. Y no se olvide, cuando usted compre una Biblia, asegúrese que sea de la Sociedad Bíblica o de la Sociedad Bíblica Argentina, unida o argentina, porque así usted está invirtiendo para que nuestros hermanos de las comunidades aborígenes tengan su Biblia. Nos encontramos aquí mañana. Que tenga una buena noche. Que Dios le bendiga.